de las ayudas a personas en ERTE de rentas bajas que estuvieran en situación de suspensión total del contrato de trabajo. Evidentemente era un colectivo que estaba directamente afectado por la crisis porque había perdido su trabajo, ¿no? Pero tenía una suspensión de su contrato de trabajo y, por lo tanto, tenía una disminución evidente de rentas y necesitaba un apoyo. Por lo tanto, las ayudas estaban justificadas. Y totalmente relacionadas con el COVID. El COVID que afectaba a estas personas también nos afectaba a todos en nuestra vida diaria, que hemos cambiado nuestra forma de actuar en nuestra vida normal, pero también en la forma de fiscalizar. Y este caso me parecía interesante presentarlo por eso, porque nos cambió la forma de fiscalizar, en este caso, subvenciones. Este trabajo, primero, diferencias respecto a otros normales. Pues, por ejemplo, la parte de revisión de expedientes a lo mejor fue un 2% del tiempo empleado en el trabajo de fiscalización. Pero veréis que hay conclusiones que salen normalmente cuando revisamos expedientes. Empezamos la fiscalización cuando todavía no se habían concedido todas las subvenciones que se tenían que conceder en estos expedientes, no se habían concedido. Los gestores estaban concediendo subvenciones cuando nosotros estábamos fiscalizando ya, ¿vale? Esa era una de las características diferenciales. Hablábamos con los gestores mientras estaban gestionando las ayudas y, de hecho, ellos modificaron parte de sus procedimientos sabiendo lo que nosotros íbamos a revisar, ¿vale? Y otro rasgo diferencial es que este informe de fiscalización se realizaba en coordinación con la intervención general de la Generalitat Valenciana. O sea, era a la vez un control externo y un control interno, ¿vale? O sea, que cambian bastante las cosas. Gracias. Este es el decreto que regula estas subvenciones y bueno, en cuanto al tiempo, salió inmediatamente después de declararse la crisis, en abril, y en su propia normativa preveía que estas ayudas se tenían que conceder rápidamente porque la situación pues, justificaba una actuación rapidísima, ¿vale? Daba un plazo de 3 meses que tenía que estar todo tramitado. ¿Qué características tenía esta línea de subvención? Pues era un gasto de 30 millones en total, eran por concesión directa, no había concurrencia, tramitación urgente, estaban excluidas de fiscalización previa y sometidas a control financiero posterior, que se realizaba de manera conjunta entre el externo y el interno, el control externo y control interno. El importe también estaba fijado, todos los beneficiarios que cumplían los requisitos iban a recibir 150 euros. No hay una solicitud por el beneficiario, eso también es raro encontrárselo en los expedientes. Y en la propia normativa se hacía referencia a que se debía de partir de información que se debía solicitar a otras administraciones públicas. Principalmente, la parte más importante de información en que se iba a basar en la tramitación de los expedientes era en la información del SEPE de las personas que estaban en esa situación que preveía el decreto, ¿vale? ¿Qué condiciones? Estas son las principales condiciones que establecía el decreto de regulación de estas ayudas, pero habían otras. Pero bueno, estas eran las principales. Y bueno, eran trabajadores por cuenta ajena en centros de trabajo de la Comunidad Valenciana, que tuvieran suspendido el contrato de forma total por causas de COVID entre el 14 de marzo y el 30 de abril, ¿vale? Que esto es importante porque es una de las pruebas que os voy a mostrar, ¿vale? Tendría que estar un ERTE que la empresa hubiera solicitado entre esas dos fechas, entre el 14 de marzo y el 30 de abril, y que estuvieran a su vez registrados los trabajadores en el Servicio de Empleo Valenciano, que en la Comunidad Valenciana se llama La Hora. ¿Qué características especiales tiene esta fiscalización? Bueno, empezamos a fiscalizar en el mismo ejercicio que se estaban concediendo las ayudas, incluso antes de acabar de concederse, ¿vale? Inmediatez, ¿vale? El informe finalmente se publicó en junio, tanto el del control interno como el del control externo, a la vez. Este trabajo era conjunto, estábamos trabajando a la vez en las mismas reuniones y con los mismos datos la intervención general y la sindicatura de cuentas. Necesidad de utilizar herramientas de tratamiento masivo de información. Estuvimos fiscalizando en base a bases de datos, no en base a expedientes individualizados, sino en base a bases de datos. Y teníamos una limitación porque no teníamos datos sobre todo de la tramitación de ERTEs de personas que estaban cobrando estas ayudas, ¿vale? De ERTEs concedidos en otras comunidades autónomas. De esos no teníamos datos, eso era una limitación al alcance. Entonces, ¿qué riesgos
analizamos aquí en esta línea? ¿Qué riesgos creíamos que íbamos a tener? Porque en principio enfocamos la auditoría como un trabajo normal. Vamos a analizar el procedimiento, vamos a analizar riesgos, vamos a ver las aplicaciones, qué controles tienen implementados, pero no, lo que nos encontramos es que teníamos que trabajar tanto nosotros como los gestores en base a información que estaba contenida en grandes bases de datos, ¿vale? Y riesgos específicos que detectamos en la tramitación: urgencia, concesión directa, ausencia de fiscalización previa. Estábamos ya incluso en el control posterior, pero que a la vez era simultáneo también y teníamos interlocución con los gestores. Iban a haber un número muy elevado de beneficiarios, 200.000, que son los 30 millones dividido por los 150 euros que percibe cada beneficiario. 200.000 beneficiarios. Tramitación simplificada. No era un expediente al uso, no había solicitud y se sustituían, pues bueno, los controles que habitualmente hay en las subvenciones habituales. Trabajábamos con bases de diferentes organismos, tanto de la Generalitat Valenciana como del Estado, del SEPE. Y los propios gestores nos estaban contando, mientras estaban tramitando las ayudas, que ellos iban a utilizar los datos del SEPE como si fueran buenos, ¿vale? Como si eso, lo que ellos les pedían, ya estuvieran cumpliendo los requisitos de la subvención. Y nosotros teníamos que ver si eso era real o no era real, ¿vale? Los gestores tenían insuficiencias en medios técnicos y en personal. Eso también es un riesgo. Y tenían, además, una urgencia en la tramitación que le imponía el propio decreto y la situación real de lo que estaba pasando, ¿no? Y, además, estas subvenciones se le habían atribuido para la gestión a la Agencia Tributaria Valenciana, que la Agencia Tributaria Valenciana no se dedica a gestionar subvenciones y, sin embargo, las iba a gestionar la Agencia Tributaria. Eso era otro riesgo. Eran trabajadores que no están acostumbrados a gestionar subvenciones. Bien. En lo que se plasmó la rapidez, o sea, cómo de rápido se gestionan los expedientes, pues aquí tenemos lo que realmente los plazos de pago, ¿no? Se empezaron a pagar inmediatamente unos pocos expedientes para ver cómo se estaban implementando en las aplicaciones y cómo fluía la información hasta llegar a la contabilidad y al pago. Y no se cumplieron los plazos previstos de pago, los 3 meses que preveía la normativa, pero sí que fueron bastante rápidas, ¿no? Pero no se cumplieron los plazos. Se terminaron de pagar a principios del 2021. Dibujamos aquí un poco el flujo de la información, porque la información partía desde la solicitud de la empresa, tanto a la Dirección General de Trabajo, que tenían que solicitar el ERTE, como al SEPE, porque tenían que facilitar los datos de los trabajadores para que les pagaran el desempleo. Y esa información es la que iba a utilizar los gestores para conceder las subvenciones, ¿no? Y aquí veíamos un poco de dónde venía la información y dónde teníamos que solicitar la información y qué riesgos había sobre esa información también. ¿Qué bases de datos utilizamos para auditar? Pues la primera, la más importante, la de contabilidad. Ahí estaban los 199.503 beneficiarios, eso lo teníamos claro. Esos eran los que estaban en contabilidad y a los que se les habían contabilizado el pago, ¿vale? También utilizamos los ficheros de pago que se envían desde la tesorería a la entidad bancaria para pagar esas subvenciones, ¿vale? Aquí teníamos, para una muestra de la subvención de los 199.000, cogimos unos 50.000. Podríamos haber cogido todos, pero entonces en vez de 24 ficheros de pago que tenían 186 millones, pues a lo mejor nos hubieran dado 40 ficheros de pago. Lo redujimos por eso, pero podríamos haberlos analizado todos, ¿vale? El fichero del SEPE, que era la base de información para conceder las subvenciones, eran 371.000 registros, ¿vale? Eso es lo que utilizaron los gestores, básicamente, creyéndose que todo lo que estaba ahí era verdad, ¿vale? Utilizamos también la base de datos de la Dirección General de Trabajo de los ERTEs que había concedido la Comunidad Valenciana. Esto es lo que sí que pudimos obtener de la Comunidad Valenciana, pero que no teníamos de la Comunidad de Madrid o de la comunidad de cualquier otra comunidad. Si había gente beneficiaria de ERTEs concedidos a otras comunidades, no lo teníamos, ¿vale? Y sí que teníamos también la base de datos de personas inscritas en el desempleo de Labora, que en una aplicación que se llama Tauro, que eso eran 1.300.000 registros. Bueno, pues con eso empezamos a hacer pruebas. Una de ellas fue, que es el dibujito este que hacemos normalmente cuando trabajamos con bases de datos para no perdernos, pues comparar los ERTEs, las personas que estaban en ERTE, a qué empresas pertenecían y si esas empresas tenían un ERTE solicitado a la Consellería de
de trabajo, de economía y trabajo en la Comunidad Valenciana. Bien, pues ahí nos encontramos que de los 199.000 beneficiarios, habían 160.000 que sí que efectivamente tenían un ERTE solicitado entre las fechas que preveía el decreto. Pero habían 39.000 que no. ¿Pero eso era una incidencia? Pues no lo sabemos, porque ahí podían haber trabajadores de empresas que han solicitado en ERTEs en otra comunidad, pero que tienen un centro en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces ahí tenemos una limitación al alcance, no podemos verificar, es que eso no lo podemos verificar. Entonces, ¿qué pasa? No podemos ver nada. Bueno, pues vamos a dar un pasito más, ¿no? De los que son de la Comunidad Valenciana, de todos los pagos que no estaban en las bases de datos de la Comunidad Valenciana entre las fechas que requería el decreto, vamos a cruzarlo otra vez con todos los ERTEs de la Comunidad Valenciana, no solo los de entre esas fechas, sino todos. Y de ahí nos salieron 1.832 que sí que tenían solicitado un ERTE en la Comunidad Valenciana, pero fuera de las fechas previstas en el decreto. Por lo tanto, esos no reunían las condiciones del decreto, ¿vale? Eso eran pagos que no se tenían que haber realizado. Esta era una de las pruebas básicas, ¿vale? Y no estamos viendo expedientes, estamos viendo bases de datos, ¿vale? Y claro, los gestores nos dijeron, eso no puede ser, no puede ser. Pues vamos a ver, vamos a coger los 10 primeros de cada provincia, de las 3 provincias, y vemos los expedientes. Y efectivamente estaban fuera de plazo. Ellos no lo podían creer porque confiaban en la otra base de datos. También verificamos los pagos reales, los que hace... A ver si me estoy pasando un poquito. Los pagos que realmente se enviaron al banco a pagar, ¿vale? De esos 199.000 beneficiarios, ¿recibieron realmente el dinero? Bueno, pues de ahí, en vez de verlo todo, por no pedir demasiados ficheros bancarios, seleccionamos una muestra de 9 expedientes de obligaciones reconocidas que correspondían a 63.000 trabajadores aproximadamente. Sobre esos 9 expedientes les pedimos los ficheros bancarios con los que habían pagado a esos trabajadores y nos dieron 24 ficheros, ¿vale? 24 ficheros XML, que estos son el fichero estándar que utilizan todos los bancos para hacer los pagos. Que el formato es este, no voy a entrar en las cuestiones técnicas, y lo convertimos con ACL, con nuestra aplicación de tratamiento de bases de datos, en una tabla. Mediante scripts incorporamos todos los pagos de los ficheros. Y bueno, aquí está el dibujito un poco de la prueba de datos, pero al final de todo veréis 2 casillas. Ahí comparábamos los 63.000 beneficiarios de la muestra para ver si estaban en los ficheros de pagos de bancos que se habían enviado a los bancos para pagar. De cada fichero habíamos verificado también que había un apunte en el banco por el total del fichero, ¿vale? Entonces, esos 63.000 encontramos que 63.585, pues la mayoría sí que estaban ahí, pero habían 578 que no habían percibido ni un euro, ¿vale? Y además habían 122 que en vez de recibir 150 euros habían recibido menos dinero. Y les preguntamos a los gestores y nos dijeron, eso no puede ser. Pues bueno, sí que podía ser, porque estas personas tenían embargos, ¿vale? Y eso nos condujo a plantearnos si estas subvenciones se podían embargar. Y era otra de las conclusiones que teníamos, ¿vale? ¿Qué conclusiones principales teníamos en este informe de fiscalización? Bueno, pues lo primero, la limitación al alcance de que hay condiciones que se establecen en la normativa que no hemos podido verificar porque esa información de si una persona está en un ERTE, ha solicitado un ERTE en otra comunidad, ese dato no lo teníamos, ¿vale? 51.000 expedientes estaban en esa situación, ¿vale? Los 1.832 personas que habían recibido la subvención, pero que el ERTE en el que estaban no cumplía las condiciones porque estaba fuera del plazo establecido en el decreto. Esto eran aproximadamente 300.000 euros. También habían, en otro cruce con otra base de datos, que era la de desempleo, el servicio de desempleo, 109 beneficiarios, pues de 199.000, es muy poquito, pero 109 no estaban apuntados en la base de datos de desempleo, ¿vale? Los pagos, había personas que no habían recibido el pago o habían recibido un importe inferior. Y nos planteábamos, y dijimos en el informe, que es dudoso que este tipo de subvenciones fueran embargables, ¿no? Porque eran para paliar situaciones de emergencia, ¿no? Y luego también revisamos los datos, y los datos de las subvenciones se habían enviado a la base de datos nacional de subvenciones. En general sí que estaban registradas las concesiones, pero los últimos pagos en el momento de la fiscalización todavía no se habían registrado, ¿vale?
¿Qué conclusiones extraemos de esta fiscalización tan atípica? Bueno, pues aquí os he puesto algunas, seguramente habría alguna más que sacar. Y bueno, pero lo que está claro es que cuando hablamos de subvenciones de este tipo, que son masivas, necesitamos trabajar con bases de datos masivas, ¿vale? Y algunas pruebas no será posible hacerlas sin esas bases de datos. Los 1.800 trabajadores que no cumplían en el expediente electrónico no lo hubiéramos detectado en la vida, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, necesitamos comparar bases de datos de todo lo que esté relacionado con la gestión que estamos haciendo, ¿vale? Aplicar controles respecto a la fiabilidad de esos datos, ¿vale? Tenemos que verificar la integridad de todos los datos que estamos analizando de las diferentes fuentes, ¿vale? Analizar si hay interfaces entre aplicaciones, porque estamos hablando de datos que están en aplicaciones, si esas interfaces son correctas y tienen los controles adecuados. Cuando sea necesario, pues revisar si los controles de la aplicación que se está gestionando, cuando se hace necesario, no, cuando sea relevante para la línea que estamos viendo. Los controles de aplicación y los controles de tecnologías de la información que soportan esos controles de la aplicación, ¿vale? Y luego analizar los incumplimientos que se desprenden de los cruces de bases de datos, ¿vale? Todo eso hay que confirmarlo con los expedientes reales, que es lo que hicimos con los gestores de las conclusiones que nos salían, que a ellos no les parecía que era imposible, pero que luego ellos mismos nos confirmaron que era la realidad, ¿vale? Y bueno, eso es un poco todo lo que quería contar.